argumentos muy contrastantes se escucharon esta semana sobre los temas que son noticia. Está la llegada de Guaidó, las sanciones a Conviasa, la situación de los privados de libertad por razones políticas, los infaltables argumentos sobre la omisión legislativa camino a la solución electoral, entre otros tantos. Nuestra etiqueta del día de hoy, argumentos. Nuestras cuentas en Instagram y en Twitter, @argumentosgb, @marayirachirinos. Bienvenidos, acompáñenos. Su llegada, con los matices que acompañaron este arribo, donde el ejercicio periodístico también, por cierto, se vio seriamente afectado. Y lo que tras todo esto también ha venido aconteciendo. Desde el gobierno, el primer argumento que vamos a revisar de inmediato para arrancar es la página web oficial de la Corporación de Radio y Televisión de Turquía, que nos muestra el argumento, la impresión de Diosdado Cabello desestimando la gira de Guaidó y sus consecuencias. Diosdado Cabello asegura que la oposición, que esta gira internacional apoyada por la oposición de Juan Guaidó no afecta al gobierno chavista. Se espera que el líder de la oposición regrese en los próximos días de Venezuela o a Venezuela. Recordamos que es un mensaje que había dado Diosdado Cabello antes del arribo de Guaidó. El segundo hombre más poderoso del chavismo venezolano, según indica este portal, aseguró que la gira internacional del autoproclamado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, no tendrá ningún efecto negativo para el gobierno de Nicolás Maduro. Hay posiciones diametralmente opuestas y la encontramos en esta oportunidad en la voz del diputado por Acción Democrática, Carlos Prosperi, un argumento que se centró en el logro, a su manera de ver, que representó la participación de Guaidó en el discurso de la Unión en Estados Unidos. Te quiero decir que, primero que nada, hay que decir que la gira de nuestro presidente Juan Guaidó ha sido un realce al Parlamento Nacional, ha sido algo sumamente importante, ya que de una u otra manera se llegó a especular que Juan Guaidó no iba a ser recibido ni por el presidente Donald Trump, que no iba a ser recibido por altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos. Bueno, ahí está, lo más importante de resaltar. Inclusive, una de las cosas más importantes de la gira fue que nada más y nada menos estuvo en el discurso de la Unión. Y no solo que estuvo en el discurso Entre de la Unión, dimes y diretes comenzaron a surgir acciones vistas por algunos como consecuencias inmediatas de la gira internacional de Guaidó, especialmente a Estados Unidos. Timoteo Zambrano, por ejemplo, miembro del partido Cambiemos, se refirió específicamente a lo ocurrido con Conviasa. Bueno, yo creo que no, porque al final se tradujo en más sanciones y el hecho de sancionar a Conviasa yo creo que es un grave error, porque es un transporte para muchísimos venezolanos, es un transporte donde también viene alimento, viene medicina, y yo creo que meterse con eso de manera generalizada es un grave error. Y lo que puede venir hacia futuro son accidentes, porque no le van a proveer de repuestos y eso. La visión contra cualquier tipo de intervencionismo se puso de manifiesto a través del argumento de Rafael Marín, dirigente del partido Soluciones para Venezuela, en Vladimir a la Una, quien lo califica de acción antipatriótica y criminal. Y no habla solo de Estados Unidos. Nosotros hemos sido de Soluciones muy claros, en el sentido que hemos rechazado de manera contundente toda visión injerencista que pretenda colocar la solución de los problemas venezolanos en el exterior. Nosotros rechazamos la presencia, la injerencia de los Estados Unidos, la actitud de algunos sectores de la oposición que reclaman no solamente la intervención política de los Estados Unidos, sino que incluso patrocinan y promueven una intervención armada. A nosotros nos parece antipatriótico y criminal. Igualmente rechazamos la presencia de los cubanos, la presencia de los rusos, la presencia de los chinos, en cuanto a presencia política, no en cuanto a presencia económica. Muy consono esto con los argumentos esgrimidos en nuestro programa de hace 2 semanas, ¿recuerdan? Sobre intervencionismo. Ahora, ¿qué argumentos desde el alto gobierno podemos mostrar ahora? Está el del canciller Jorge Arreaza, y esto lo tenemos acá también en
este portal web, denunciando a Estados Unidos por acciones unilaterales contra Venezuela y además exhortando, veamos esto, a la Corte Penal Internacional a emprender una investigación. Corte Penal Internacional debe emprender, investigar y tomar medidas contra responsables de crimen de lesa humanidad. Lo ha dicho Jorge Arreaza, denunciando ante la Haya las medidas coercitivas impuestas por Estados Unidos contra el gobierno venezolano. Ahora vamos a escuchar, y esto lo vamos a hacer para cerrar este segmento, el voto de confianza, podemos decir así, que Enki Cosis, el sociólogo venezolano Trino Márquez, hace a la visita de Juan Guaidó a Estados Unidos. En un contexto como este, de la política norteamericana, yo creo que era extremadamente difícil eludir el contacto directo en la Casa Blanca con Donald Trump. Acerca de haber pedido directamente la intervención, yo creo que lo que está haciendo Guaidó es exigir que la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro aumente con el objeto no de que haya una intervención, con el objeto de que Nicolás Maduro finalmente acceda a la única salida pacífica y constitucional, diría yo también, que tiene la crisis venezolana, que es una elección presidencial en un periodo razonablemente cercano. Son temas que se van llenando de argumentos y que hacen que de un lado y otro crezca el interés por conocer más. Hay otros que acaparan la atención, sobre todo del sector político y por supuesto de las familias de los afectados. ¿De qué estamos hablando? De la situación cada vez más extraña de los detenidos por razones políticas. Ya no son casos aislados. Hay tantos que se ha convertido en un fenómeno en Venezuela. Esto según argumentos de analistas. La etiqueta argumentos, @argumentosgb, @Marayira Chirinos. Una pausa breve, ya volvemos con mucho más. Estamos de vuelta con más argumentos a través de la pantalla de Globovisión. La masificación de las detenciones por razones políticas se ha convertido en un fenómeno bien particular y preocupante en Venezuela. Hacer una línea de tiempo en relación a lo ocurrido con los privados de libertad por razones políticas seguramente nos llevaría 3 programas o más, pero el tema hay que abordarlo. Y hay que hacerlo hoy porque, aunque tímidamente en algunos casos ha sido uno de los más sonados esta semana. A propósito de la CIDH, a propósito también de esa constante alerta dentro de las negociaciones entre gobierno y oposición de próximas liberaciones desde noviembre con mayor fuerza. Fíjense que revisando datos, vemos que desde 2013 puede verse un incremento de detenciones políticas, pero se han hecho mucho más comunes, expansivas y algunos argumentos afirman que hasta arbitrarias y discrecionales a partir de 2017. El defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, estuvo en Primera Página y allí se habló de las medidas humanitarias solicitadas, mas no implementadas. Vamos a iniciar con este argumento oficial. Y depende, es decir, el Estado venezolano ha solicitado ante el Poder Judicial en algunos casos en concreto unas medidas cautelares cuando se trata de medidas humanitarias, cuando hay problemas de salud que son atendidos mejor afuera que dentro de la propia institución donde está privada de libertad esa persona. En este caso habría que ver, en el caso de Rubén González, no sé si han solicitado esas medidas humanitarias en particular, tanto a la comisión, en este caso que investiga esos casos, o ante las diferentes instancias, no sé. El tema concreto de que determinas, este es un preso político, este no es un preso político, eso es una decisión política de diferentes instituciones, no está determinado en las leyes, bueno, este es preso político, este no es preso político. Los casos de personas que antes se denominaban presos políticos eran personas que estaban, en este caso, privados de libertad, sin ser llevados a juicio, acusados de un delito genérico de rebelión militar. En este caso, las personas que están siendo acusadas por rebelión militar son funcionarios, en este caso, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que han alzado armas en contra del Estado. Y entonces A ver, me quedo con una de sus frases. El defensor argumenta que personas que antes se denominaban presos políticos eran los que estaban privados de libertad sin ser llevados a juicio, acusados de un delito genérico de rebelión militar. Y ahora, ¿no es también así? Porque vemos que hay muchos casos de esos. En todo caso, si bien es cierto que el deber constitucional es que el Estado garantice la atención a la salud de los privados de libertad, también es obligación del Estado que se garantice el debido proceso, que a decir de algunos abogados no ha sido cumplido en la mayoría de los casos. ¿Qué rol juegan
las organizaciones internacionales, por ejemplo, y vamos a este lado del estudio para revisar el plan de trabajo de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos con el gobierno de Venezuela. Y revisamos esta página web, cómo se amplía el propósito de brindar soluciones efectivas que garanticen el mejoramiento y desarrollo del sistema judicial, ejecutivo y ciudadano de Venezuela. Venezuela y Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos examinan plan de trabajo y agenda de 2020, pero concretamente el tema de los presos políticos no se inserta allí. Esto con el propósito de brindar, decíamos, soluciones efectivas que garanticen un mejoramiento y desarrollo del sistema judicial. Este encuentro estuvo enfocado en la revisión y continuación del plan de trabajo enmarcado en brindar asistencia técnica en los diferentes organismos venezolanos que permita generar respuestas necesarias en materia de derechos humanos. Vemos que aquí no se expresa algo concreto sobre los presos políticos, sin embargo, vale decir que el informe de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de 2019 señalaba que hasta el 31 de mayo de 2019 había unas 793 personas privadas de libertad por razones políticas. Este tema de los presos políticos lo lleva más concretamente la CIDH, que no contó, como sabemos, con la aprobación del gobierno para ingresar al país porque Venezuela está fuera de ese sistema y eso se ha dejado claro. Sobre esto vamos a escuchar también el argumento que esgrimió en Globovisión el defensor del pueblo. No, era un show que montó lamentablemente la comisión, porque la comisión no fue invitada por el gobierno nacional. La comisión hace visitas in loco cuando es invitada por el gobierno nacional y visita esos estados. En este caso no había invitación, no iban a hacer, por eso desde el principio era un show, porque entonces no fue invitada, estaba al margen de la ley. En este caso lo que podemos decir es que las personas que en este caso podían acudir a cualquier instancia. Aquí hay una comisión, por ejemplo, de la Organización de Naciones Unidas, precisamente de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, donde se pueden hacer ese tipo de denuncias o se puede acudir también vía correo electrónico a cualquiera de las instancias de la Organización de Naciones Unidas. Lamentablemente usaron la Comisión Interamericana para montar un show político. Bueno, show político o no, el tema de los derechos humanos siempre genera mucho impacto en cualquier sociedad. Y este tema está inevitablemente vinculado con las persecuciones por razones políticas y concretamente con el caso de los presos políticos o políticos presos, que es nuestro tema de este segmento. ¿Desde cuándo se ha ofrecido liberaciones o cuando menos medidas cautelares para los presos políticos o políticos presos? ¿Cuántos voceros del gobierno o de la mesa de negociación dan por hecho una acción próxima en este sentido? Claudio Fermín, Bertucci, Jorge Rodríguez o Delcy Rodríguez, por otro lado, ¿por qué tanta traba? Diría incluso la familia de estas personas, ¿por qué el engaño? En primera página, Timoteo Zambrano, miembro del partido Cambiemos y miembro de la mesa, dijo lo siguiente. Seguimos trabajando con eso es lo que llamamos los detenidos, los presos políticos más emblemáticos, están varios y seguimos trabajando con ellos. Como ustedes saben, sencillo no es, pero nosotros aspiramos y siempre con el optimismo de lograr esas liberaciones, los mantenemos en todas las reuniones, están sobre la mesa y aspiramos que en los próximos días tengamos más liberaciones y bueno, y esa es la tarea, ese es el trabajo, no dejamos de hacerlo. ¿Y Gilbert Caro? No, está el caso de Gilbert, está el caso de Requesén, en fin, está el caso de Marrero, está el caso de Miguel Rodríguez Torres, está el caso de Rubén, en fin, está el caso. Son varios casos emblemáticos de los que ha nombrado Zambrano. Por ejemplo, Miguel Rodríguez Torres, a casi 2 años aún no se le hace audiencia preliminar. ¿Qué pasa con el general Baduel? Con Marín Chaparro, que tiene fuertes afecciones de salud. La medida humanitaria de Rubén González, ¿por qué no procede? Sobre esas medidas humanitarias y sobre casos extremos de fallecidos estando bajo custodia del Estado, el defensor del pueblo argumentó lo siguiente. Toda persona que está privada de libertad está bajo responsabilidad del Estado venezolano. El Estado venezolano debe responder, no solo por su integridad personal, sino por su vida, por su salud. Es decir, cuando se priva de libertad a una persona, en este caso el Estado asume esa responsabilidad en concreto. En los casos que mencionaba,
que se han investigado los funcionarios policiales que han actuado al margen de la ley, que han cometido violaciones de derechos humanos o que han cometido delitos y han sido detenidos. Y en esos dos casos en concreto tienen sentencia ya, es decir, no solo una acusación, una investigación, no solo están privados de libertad, sino que están cumpliendo una sentencia en los casos en concreto, porque eran personas que estaban bajo su custodia, tanto en el caso del concejal como en el caso también del capitán. Se habla también de amnistía para contribuir a la reconciliación nacional, a la recomposición del espíritu nacional. Eso lo dijo, por cierto, Rafael Marín acá en Globovisión. Y esto suena bien y sería un escenario bien interesante, pero ¿qué hay de los propios presos políticos o políticos presos que no desean ser amparados bajo esta figura por considerar que no hay nada que perdonarles porque no han cometido un delito? Es un tema bien complejo que no hay que perder de vista. Pausa y al regreso vamos a hablar de la vía electoral. Otro tema del cual hay que escuchar siempre argumentos. Ya volvemos. No olviden que para poder reconocernos y tolerarnos siempre hay que escuchar argumentos. Muchos se preguntan qué va a pasar con la vía electoral. Sobre la elección del Consejo Nacional Electoral hay muchísimos argumentos y el sociólogo Trino Márquez hizo una advertencia bastante interesante sobre este controversial tema. Lo hizo en el programa Kikosis, reflejado en nuestro portal web. Hizo un análisis en clave electoral de esta manera. Si el CNE lo elige el Tribunal Supremo de Justicia, la crisis institucional pues será peor. Lo ha dicho el sociólogo y profesor universitario, señalando que pudiera empeorar la situación y consideró además que la gira de Guaidó debe verse como un elemento de presión ante elecciones. Por eso decíamos que en clave electoral justamente vio esta visita de Guaidó a Estados Unidos. Pero a todas estas, esta semana en Vladimir a la Una, Rafael Marín, dirigente del partido Soluciones para Venezuela, presentó una hoja de ruta de factores de oposición ante la omisión legislativa para la elección del Consejo Nacional Electoral. Así lo hizo. Los factores de oposición, hemos elaborado un documento, un recurso, solicitándole al Tribunal Supremo de Justicia que declare la omisión legislativa y asuma la responsabilidad que le corresponde constitucionalmente ante la imposibilidad de que lo haga la Asamblea Nacional, de resolver el tema de sustituir la actual Junta Directiva del Consejo Nacional Electoral por una nueva. Hemos convenido con los factores del oficialismo, con los factores del gobierno allí en la mesa, que sobre un perfil. Primero, en cuanto a la ecuación, el gobierno ha propuesto 3 y 2, nosotros hemos dicho que deben ser 2, 2 y 1. Y ese quinto debe ser un candidato bisagra, lo suficientemente potable, con un perfil académico y un historial humano que le haga a una persona aceptada por la comunidad nacional. Pero, ¿de qué oposición estamos hablando? Porque es evidente que la oposición está bastante dividida. El diputado por Acción Democrática, Carlos Prosperi, hace la salvedad con argumentos como este. Hay algunas personas que, por cierto, han ido a diferentes programas y han dicho, bueno, que se hacen llamar y que la mesita. Y ojo, no todos los que integran la mesita, un pequeño grupo. Y vienen y dicen, no, lo que pasa es que declaremos la omisión legislativa. Bueno, pareciera que estos señores, chicos, tienen mayor militancia dentro del PSUV que los propios activistas del PSUV. Los propios activistas del PSUV ni siquiera han dicho que eso hay que declarar una omisión legislativa y que se vaya al TSJ. Y hay que ser responsable con lo que nosotros decimos. Pero estos señores, que pareciera que son más PSUVistas que los propios PSUVistas, andan por ahí abrogándose y diciendo hay que declarar una omisión legislativa. No, no hay que declarar una omisión legislativa porque aquí hay un parlamento y pero nosotros tenemos que cumplir. La realidad de ese parlamento es que hoy ninguna fuerza tiene las 2/3 partes. No las hay, eso es correcto. Pero ¿cómo tú declaras una omisión legislativa y violas la ley? Tú tienes que primero llevarlo a la plenaria de la Asamblea Nacional. La contraparte defiende su argumento a través del diputado por el PSUV, Hugo Roa, que asegura, entre otras cosas, que ya el gobierno se está preparando para el evento electoral de este 2020. Y es más, en estos momentos se desarrolla una mesa de diálogo donde se está debatiendo proyectos de país. ¿A qué temen ellos? Porque es bueno preguntarse a qué teme la oposición venezolana. ¿Por qué no quiere ir a un mecanismo electoral? Porque nosotros sí estamos trabajando. El presidente Nicolás Maduro nos dio una instrucción al Partido Socialista Unido de Venezuela. Vamos a
carnetizar y vamos a fortalecer la estructura del partido. Tenemos ya 590.000, más de 590.000 nuevos inscritos en el Partido Socialista Unido de Venezuela. Nosotros, a través de la RAD, hemos tocado más de 10.700.000 personas. Hemos tocado más de la mitad del Registro Nacional Electoral, porque nos estamos preparando para lo que toca, un evento electoral que está contemplado en la Constitución, que es la elección del año 2020. Bueno, vamos a este otro lado del estudio para revisar este portal web de Unión Radio. En entrevista con el sociólogo y miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela, Elías Jagua, que por cierto ha asumido últimamente un papel autocrítico, considera necesario, lo hizo con Vladimir Villegas en su programa de radio, un compromiso político que logre un punto de equilibrio entre todos los poderes públicos que persiga los intereses del país. Insta a este compromiso que persiga los intereses del país, lo ha dicho Elías Jagua durante esta conversación. Señaló la importancia de este compromiso para lograr un punto de equilibrio entre todos los poderes públicos que esté subordinado y persiga los intereses del país. Tenemos que entrar en un ambiente de estabilidad política suficiente. Son temas que a nosotros nos ocupan, que a ratos por supuesto nos preocupan y no es para menos, pero que deben ser revisados siempre desde todos los argumentos. Esa es la tarea que nos queda todos los domingos. A ustedes gracias, como siempre, por su amable atención y será hasta una próxima oportunidad.